¿Por qué paga menos impuesto al patrimonio una persona natural obligada a llevar contabilidad? ¿Se puede reducir el impuesto inscribiendo a una persona natural como obligado a llevar contabilidad? Pues sí. Resulta que el artículo 277 del Estatuto Tributario me indica que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben declarar los inmuebles por el costo fiscal. ¿Y qué es eso del costo fiscal? Es el costo de adquisición, ¿sí? Porque recordemos que los avalúos de NIR no son aceptados tributariamente, conforme al artículo 21-1, parágrafo 6. Es decir, que si yo voy a vender un inmueble, yo no puedo evadir el impuesto de la ganancia ocasional valorando el activo y llevándolo a renta, ¿sí? Salvo que eso se incorporare al autoavalúo catastral. Eso es para los obligados a llevar contabilidad. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes, personas naturales no obligados a llevar libros de contabilidad? Ellos deben declarar los inmuebles por el mayor entre los que usted está viendo en pantalla. ¿Cuáles son? El mayor entre el costo de adquisición, más adiciones, más mejoras, más pagos por valorización de obras que cobran los municipios, por ejemplo, de acuerdo con los artículos 67 a 69. Dos, el avalúo catastral, que está en el artículo 70 del Estatuto Tributario, y el valor comercial o razonable siempre y cuando éste se incorpore en el autoavalúo catastral y haya sido declarado un año antes de la venta del bien en su declaración de renta o en el predial. Así lo dice el artículo 70 y el 72 y el 561 de 2020, concepto 561 de 2020 de la DIAN. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad termine pagando mucho más impuesto al patrimonio, dado que el costo fiscal de él es el mayor entre esos tres que vimos del artículo 277, mientras que una persona natural obligada a llevar contabilidad, pues solamente lo podría llevar por el costo de compra, que normalmente pues es menor. Recuerden también que los no obligados a llevar contabilidad pueden aplicar voluntariamente el reajuste que está en el artículo 73 del Estatuto Tributario, que cada año lo reglamentan. El año anterior fue el decreto 1763 del año 2020, ese fue para el 2020, para el año 2021 fue el decreto 1846 de 2021, y a mí ¿para qué me sirve ese reajuste? Me sirve para aumentar mucho el costo fiscal del activo y reducir la ganancia ocasional, ¿sí? Es decir, para que mi costo fiscal sea igual al valor patrimonial declarado en el año inmediatamente anterior. Pero cuidado, porque ese decreto, pues es el voluntario. Y mucha gente usó ese decreto ahorita, pero eso le va a subir el impuesto al patrimonio de manera significativa. Entonces, lo que uno les dice es, usted podría ir a corregir la declaración de renta, por ejemplo, si aplicó el decreto 1846 de 2021, pero finalmente no va a vender el activo. Pues claro, usted podría ir a corregir esa declaración para bajar el activo a una persona, digamos, natural, no obligada a llevar contabilidad. Es decir, que puede aplicar de manera voluntaria y eliminar, si quiere, el reajuste del artículo 73, más no puede, digamos, dejar de declarar el activo por los tres que ya vimos, que era el costo de adquisición, el autoavalúo catastral o el avalúo llevado al autoavalúo catastral. Ahora, entonces, aquí usted puede aplicar una estrategia de planeación tributaria. ¿Cuál podría ser una estrategia de planeación tributaria que uno aplique aquí? Pues simplemente poner a la persona natural, siempre y cuando no fuere un asalariado, pues usted lo podría poner voluntariamente a llevar contabilidad, ¿sí? Inscribirlo en el registro de Cámara de Comercio como un comerciante, por ejemplo, y pues eso le bajaría el impuesto al patrimonio. Uno podría hacer un ejercicio, yo voy a hacer uno aquí muy rápido, hay una plantilla del impuesto al patrimonio que hice, que la puse en mi blog de Global Contable. Si usted mira esa plantilla, allí el sistema le va a mostrar un ejemplo, digamos, pues le va a mostrar una plantilla, a ver si la tengo por aquí la debo tener, si aquí está, voy a poner aquí más grande, que está ahí en globalcontable.com, usted lo busca como plantilla de impuesto al patrimonio. Y por ejemplo, aquí le voy a poner un caso aquí rápido, voy a suponer que aquí hay una persona que tiene un bien inmueble, dígase, por ejemplo, por un costo de adquisición, lo voy a poner aquí más grande, a ver si así. Voy a suponer que tiene un inmueble por un costo de adquisición de 1.500 millones, pero el avalúo catastral está en 2.900 millones.
y voy a suponer que no tiene un autoavalúo catastral, ¿sí? Simplemente tiene esos dos. Entonces, nótese que aquí en esta plantilla, si usted aquí le dice que esta persona, por ejemplo, si estuviera obligado a llevar contabilidad, si le dijera que sí está obligado a llevar contabilidad, la plantilla sola le dice no tiene base ni siquiera para el impuesto al patrimonio, no tendría base para el impuesto al patrimonio. En cambio, si le digo que no está obligado a llevar contabilidad, la misma plantilla le dice sí tiene base porque toma el mayor entre los 1.500 y los 2.900. ¿Ve? Entonces, uno ahí podría aplicar alguna estrategia de planeación tributaria. De todas maneras, recuerde que en el impuesto al patrimonio, pues ahí le dejo en la plantilla cuál es el hecho generador, es la posesión de patrimonio al 1 de enero de cada año, ¿sí? Patrimonios superiores a 72.000 VTs. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Ahí mismo usted los puede ver en la plantilla, que son las personas naturales residentes y sus sucesiones ilíquidas, y también los no residentes, el régimen simple, las sociedades extranjeras, respecto a bienes diferentes a cuentas por cobrar, leasing y acciones de portafolio. Entonces, todas las sociedades extranjeras que no declaren renta en Colombia y que tengan aeronaves, yates, lanchas, botes, que tengan derechos mineros, que tengan obras de arte, eso, pues se vuelven contribuyentes del impuesto al patrimonio poseído al 1 de enero de cada año. Entonces, esta plantilla pues le va a servir para que usted aplique, por ejemplo, la depuración de las primeras 12.000 VT de la casa de habitación, de manera que si dentro de estos activos que teníamos de 1.500 millones, 500 millones fueran, digamos, un apartamento de habitación, 456 millones de pesos no son grabados y no le daría base. Entonces, esta plantilla pues le puede ser muy útil. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.